Eh, Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, un día más acá con Adicciones Justin. El día de hoy con Sine Qua Non, una sección de, de nuestra editorial que había estado un poquito apagada, pero bueno, muy contentos, contentas de nuevo tener una ocasión más para reunirnos y discutir en torno o a propósito, a partir de lo cinematográfico. Muchas gracias por todas las personas que se han sumado y especialmente a Jonathan Torres, Iván Zanabria, que son los artistas invitados en esta ocasión para este espacio de debate. De hecho, es doble agradecimiento porque pues en su momento les había propuesto hacer algún tipo de reflexión, comentario y demás en torno pues a la película de Crímenes del Futuro de Cronenberg. Eh, pero recibí una contrapropuesta que no pude rechazar, que fue de más bien hacer alguna producción, alguna composición también artística, en este caso un videoarte, y pues bueno, el formato va a ser un tanto diferente en esta ocasión. Pasaré a presentarles a ellos, pero posiblemente visualizaremos el, la composición, el videoarte que realizaron. Y bueno, ya ahí iremos comentando. Es a propósito pues de la película, un poco inspirados en, pero no digamos una resonancia o un eco directo, sino bueno, ya verán, ya verán. Definitivamente, yo creo que es ahora un triple agradecimiento más bien porque me parece un producto realmente de altísima calidad. Se nota el empeño, el esfuerzo, las horas de trabajo y de verdad que muchísimas gracias por presentarlo acá, inaugurarlo acá o estrenarlo acá. No sé exactamente qué corresponde ahí, pero de verdad que muchas gracias a ambos. Y pues sí, los paso a, a presentar en primera instancia a Iván Sanabria. Él practica el psicoanálisis en San José, Costa Rica. Labora como docente e investigador en la Universidad de Costa Rica y en la U Creativa. Sus líneas de trabajo se encuentran principalmente relacionadas a los estudios visuales y la teoría de la imagen, la cinematografía y escritura. Se ha desempeñado artísticamente como guionista y diseñador de propuestas audiovisuales y fotográficas, así como con la realización formativa de cursos y talleres. Recientemente se incorpora como programador y jurado del Festival Corrosivo en temas de ciencia ficción y cine de terror. Y Jonathan Torres es artista de nuevos medios y profesor de diseño y prototipado. Labora como docente e investigador en la Universidad de Costa Rica desde el año 2015, interesándose en el estudio de metodologías de diseño y prototipado, así como en el uso de materiales de desecho y materiales orgánicos como materia prima para las artes y las ingenierías. Su trabajo artístico explora el concepto de lo postnatural, enfocando su atención en los procesos de muerte de las máquinas y los bordes difusos entre los conceptos de lo orgánico y de lo sintético. Entonces, bueno, creo que con esto que les cuento, eh, se entiende bastante la pertinencia, ¿no? Como de ambos para este trabajo de hoy. En realidad, más bien, les cedo la palabra si quieren hacer algún tipo de comentario respecto al videoarte previo, y si no, pues procederíamos a su visualización. Sí, en el caso mío, pues yo creo que lo mejor sería como verlo primero. Igual agradecerle la invitación, ¿verdad? Con mucha expectativa, como le comentaba Elena ahora, ¿verdad? De los comentarios y lo que se vaya a generar alrededor de no solo el videoarte, sino en relación, evidentemente, con la película Cronenberg también. Entonces, yo, de momento, no sé si Jonathan quiere agregar algo. Sí, igual agradecerles mucho porque, bueno, de repente, Iván me comentó de esto y me pareció súper interesante. Habíamos venido ya tratando de hacer algo juntos hace tiempo y pues ha sido una ocasión bien interesante para poder hacer algo bastante extraño, diría yo, ¿verdad? Y bueno, estoy muy feliz también de estar acá y ojalá que resulte interesante para ustedes. Claro que sí. Pues bueno, gracias a ustedes de nuevo y bueno, voy a
reproducir entonces el video. Tal vez lo que sugeriría es que se apaguen las cámaras para que no interfiera ahí el tema del internet con la Ujú, producción del sí. video, ¿verdad? Ujú. Voy a ponerlo, a ver. Apagar mi cámara. Για όλους εκείνους που αρνούνται τη ζωή και μισούν τα όνειρα της σάρκας, ή για όλους εκείνους τους οποίους εκπροσωπούμε την επιτίδευση. Δεν υπάρχει μεταφυσική ανταμοιβή για όσους έχουν αιμονή με την αρχαίγονη αιωνιότητα της ουσίας που πιστεύουν ότι κατανοούν, αλλά που είναι πάντα κρυμμένοι. Попытка решить неопределенную и случайную экологическую биологию технобиологически, по сути, означает признание невыносимых ограничений, с которыми невозможно справиться. Научно-технические обещания и прибыли корпораций приводят к унижению и оскорблению коллективной мудрости наших предков и наших эмпирических знаний о новом теле. 让我们记住，大自然是弯曲的，喜欢隐藏。正如赫拉克利特在大河岸边那句有力的咒语所说的那样，快乐的未来，他们的嘴巴和分泌物，都隐藏在仍然喋喋不休地谈论新柏拉图理想的吃尾巴话语的审视目光之外。他们仍然像孩子一样哀叹他们享有特权的希腊过去的怀旧念头。Pero la potencia del pathos es desconcertante. Tenemos que hablar de una pastoral de la carne. La salvación se vuelve el horror de algoritmos antropotécnicos que solo reproducen imperfección y avaricia. La salvación glorifica las fantasías eclesiásticas, nobles y burguesas. La salvación corrompida es el gran impedimento de Occidente. La nueva carne se libra de los depravados salvadores del Valle del Silicio. Jede Genealogie ist grau und der Engel der Geschichte wendet sein Gesicht der Vergangenheit zu, über den Ruinen einbalsamierter Körper im Winterschlaf, die auf den technisch-wissenschaftlichen messianischen Moment warten. Anatomie, Katastrophe, Sturm und Fortschritt. A new erotics of the flesh rises up from the old scientia sexualis, becoming aberration, abjection, and obscenity, becoming pathos. The new aphrodisias or aesthetic voluptuousness of the flesh come from a becoming against nature, a morbid becoming, degenerative defects that renounce life and the preservation of the species. A venereal biology that transgresses the portrait of the West. Être fait chair est une être faite chair, qui dans sa fragilité viscérale se reconquiert comme son dolent. Sa mort volontaire est un acte biologique involutif qui nous donne la sérénité du retour à nos origines. La nouvelle scolastique de la jouissance mystique sans Dieu et sans paradis. La consommation de l'avènement souhaité de l'amour. Face à l'indifférence cosmique, rappelons-nous l'adage lapidaire qui dit: l'anatomie est le destin.
Este es el videoarte realizado por Iván Zanabria y Jonathan Torres. Pues muchísimas gracias por esta composición realmente impactante, y creo que dentro del impacto, o por lo menos lo que a mí me sucedió desde la primera vez que lo vi, fue eso, como una especie de choque. Este, voy a tomar el privilegio tramposo de haberlo visto antes para tomar la palabra primero y decir algunas cosas, porque sí, al verlo fue como algo pues bastante eh, robusto de efectos, y me dio una especie de, no sé, como entre embolia y cortocircuito, tendría que decir, muy a propósito de la misma propuesta artística. Y lo que se me vino también mucho a la mente fue el tema del glitch, que, no sé, yo mismo me glitché un poco viéndolo. Em, y bueno, tengo como algunas anotaciones respecto al video mismo, o núcleos, si se quiere. El primero tiene que ver con eso, como con el glitch, el error, la anomalía, incluso un poco la rarificación. Me puse a buscar algunas generalidades del glitch, porque en lo personal lo conozco más como del ámbito del videojuego, pero ahora que me resonó, me puse a buscar y resulta que se me hizo de pronto como bastante psicoanalítico. El glitch me parece estar presente en el video, tanto como visualmente como tanto también como en su estética. Y bueno, alguna definición que encontré fue, o que también armé, es un error temporal que no afecta negativamente el rendimiento de algún sistema, y no puede ser considerado un fallo, sino que una característica no prevista. Em, Dentro de sus causas, bueno, están cuestiones eléctricas, y eso, bueno, también tenemos algo en común, ¿no? Eso, algo de nuestro funcionamiento neuronal, de hardware o software. Y esta parte también me parece interesante, por la complejidad inherente de los sistemas. En algún caso tecnológico, en algún caso quizá subjetivo. Y producen, evidentemente, algún impacto, pues, de distorsión o de trazo en lo que va o no atempamiento o armonización. eh, Claramente en algunos casos, digamos, más negativo, pero también se usa especialmente en las artes como para buscar un efecto estético, de autenticidad e incluso de humor. Eh, con el humor, de nuevo, si ya el glitch me sonaba un poco al lapsus, ¿no? Como con esto de la autenticidad de lo verdaderamente dicho o querido decir. Lo del humor, pues también un poco al bits freudiano. En Freud, pues formaciones inconscientes, y en Lacan, efectos del lenguaje. Acá, y es una cierta pregunta que también lanzo para la discusión, ¿qué tanto también se puede ver afectado, qué resonancias, qué podemos decir también respecto al lenguaje, pues, digital? Tanto en Freud como en Lacan, todas las formaciones inconscientes o los efectos del lenguaje, pues tienen una preponderancia, lo sabemos, en lo sexual. Y fíjense que en la conferencia en Milán del 3 de febrero del 73, del que aparece la cita también en el argumento, encontré una cierta frase de Lacan a propósito de esto que les comento, que quisiera también leerles, que me pareció bastante sugerente. Me permito citar, dice o dijo: el ser hablante se distingue por esto, es que hay algo que es lo que más se sustrae, es esa relación que habría en alguna parte existente fundamental y que sería nombrable y que definiría la relación sexual. ¿Qué es lo que el análisis nos muestra? En fin, ¿qué es lo que constituye su texto? ¿Qué es lo que constituye sus discusiones, los problemas? En fin, aquello sobre lo cual se extienden los analistas cuando tiene algo para decir, lo que es raro.
es que justamente si hay relación, es de este orden ambiguo que puede producir, no digo más al respecto por hoy, que puede producir, digamos, todos los errores. La forma en que lo leí era bastante apegado a esa manera discursiva lacaniana. Y esto de último de todos los errores, la no relación sexual, y si la hubiera, es una relación sexual, que creo que el componente también erótico sexual está bastante presente en el videoarte, es una que tira hacia el error, o a lo errante, a lo erróneo, no sé, ahí podemos jugar un poco con el significante. Y bueno, un segundo aspecto que resonó bastante a propósito de esto también, y tiene que ver con una de las frases que me parece más potentes de la película de Cronenberg, es esta de la cirugía es el nuevo sexo. Tiene que haber un nuevo sexo y se responde sí, es hora. Creo que definitivamente con Freud, de 1905, con 3 ensayos de teoría sexual, hay un doble gesto precisamente respecto a lo sexual, revelando, también a tono con la cita de Giordano Bruno del inicio, revelando aquello mismo que siempre fue respecto a lo sexual, pero a mí me parece que no solo revela algo que siempre fue, sino también que lo renueva. Por ejemplo, la sexualidad infantil pues ya estaba ahí, pero también reveló lo infantil de la sexualidad. También lo hace con las zonas pues, erógenas, hace toda una nueva distribución de las mismas en el cuerpo, yendo más allá de lo anatómico, pero a su vez como que instaura, me parece, un nuevo cuerpo. Algo además también parecido a lo visto en Crímenes del Futuro respecto a lo orgánico y sus funciones. Y también, evidentemente, un tema muy central ahí, a los centros del dolor. Con este videoarte también como que me pellizcó bastante la idea de que la propuesta misma de aparato, y ahora aparato resuena también, de aparato psíquico freudiano, puede ser algo bastante también homólogo o paralelo, digámoslo así, al trabajo de los performers de la película. Quizá más especialmente del trabajo de Caprice. La disección, el análisis tienen, bueno, una cierta partida desde lo médico, pero que no se quedaron tampoco en ese campo, tanto Freud como los personajes de la película. Precisamente, cirugía, clínica, todavía seguimos hablando bastante como de clínica, ¿no? Y de ese espacio de recostarse, que en la película, bueno, tiene otros efectos también. Lo dejaría por acá. Algunas de mis otras anotaciones creo que podrían verse intercaladas luego. Y dejo la palabra para Elena, Marina, Fernando, equipo de dicciones, si quiera comentar alguna apreciación también. A mí la película me hizo pensar muchas cosas y este video también respecto a la noción de cuerpo, ¿no? Que es una cosa tan en cuestión, me parece, hace ya mucho tiempo. Creo que recién estamos como cayendo en la cuenta, ¿no? De que eso que considerábamos cuerpo en realidad es bastante más complejo de lo que creíamos. Incluso ahora, escuchándote, Roberto, pensaba si, no sé, lo digo sin ningún fundamento o reflexión más fuerte, pero si realmente seguirán siendo las mismas zonas erógenas, ese cuerpo freudiano que ya fue una invención de Freud, no habría que repensarlo, reinventarlo desde toda la dimensión protésica y toda el hacer cuerpo con otros cuerpos, no solo humanos, sino no humanos también, ¿no? Con los que nos conformamos como cuerpo, me parece
que es un punto central para el psicoanálisis, ¿no? Sobre todo sin ninguna nostalgia, me parece, sino más bien viendo posibilidades de lo existente, ¿no? Bueno, y de cómo componer con otros cuerpos, sin que eso implique necesariamente sufrimientos o penar de más. Sí, claro, eso de la no nostalgia también me parece algo de eso también me hizo sentir cuando hace referencia en el videoarte a todo este legado, digamos, de la Grecia clásica, ¿no? Lo helénico, eh, por ejemplo, también el neoplatónico, etcétera, como que seguimos bastante, no sé, con una adherencia bastante particular, digamos, aunque sigan siendo vigentes, pero algunos viejos sistemas o paradigmas. Y bueno, quizá, como decía Fer, sí, quizá el freudiano también, ¿no? Como que hay que pensarlo bastante. Sí, a mí me pareció que, bueno, también me dejó pensando en muchas cosas, sobre todo esta manera de insinuar un cuerpo que no es individual. En las esculturas está como, pues, sí, ¿no? Como una mezcla de, incluso como fragmentos de cuerpos, ¿no? De lo que nosotros concebimos esquemáticamente como un cuerpo, pero creo que abre la posibilidad para romper esa idea de que existe un cuerpo individual, un alma incluso individual, una psique individual, ¿no? Y luego, bueno, sí, las frases que van acompañando son efectivamente, estoy de acuerdo con Roberto, ¿no? Generan una especie como de cortocircuito ahí, sobre todo la última, la de Infancia es Destino, creo que es bastante eh, cortocircuitante. Y nada, me gustaría que nos contaran un poquito cómo lo fueron pensando. También está la alusión a Benjamin por ahí, por supuesto, ¿no? En esta frase también que está intervenida en realidad. Y bueno, todo el tema sobre el cuerpo, como decíamos, porque sí hay una ilusión ilustrada de sobrepasar el cuerpo, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes temáticas de la ilustración, poder deshacerse del cuerpo, ¿no? O sea, como ese sueño, ¿no? De que la tecnología nos va a llevar a una superación del cuerpo y por lo tanto incluso también de la muerte, ¿no? Creo que ese es el gran problema que arrastra muchos de los planteamientos del supuesto posthumanismo, ¿no? Que arrastran todavía elementos modernos, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Como comentario, como para seguir platicando. Muchas gracias, Fer y Elena. Marina, tal vez tenga algún comentario. No. No, ahorita no tengo algún comentario que hacer. Ok, perfecto. Muy bien, Además entonces, estaría bueno que Iván y Jonathan nos cuenten cómo pensaron, sí, ¿no? El video. justo eso. Ujú, por favor. Bueno, yo creo que tal vez, no sé si Jonathan querrá como comentar un poco lo del glitch que mencionaba Roberto, como para que entrar como en contexto, ¿no? De más o menos cuál fue como la propuesta con la que yo le llegué, Jonathan. No sé qué le parece, si Sí, comenzamos por sí, ahí. sí. Les Sí. puedo contar un poco como la relación, digamos, cómo se dio la cosa. Bueno, cuando Iván me consultó que si quería colaborarle con esto, ya habíamos tenido anteriormente, ya se le volvió a pegar a Iván, ya habíamos tenido anteriormente un par pues, de encuentros en otros proyectos que pues de alguna manera también se vinculan a esto, ¿verdad? Ciertas ideas que están ahí como repitiéndose constantemente. Eh, Como les comentábamos antes, en mi trabajo de arte yo trabajo mucho con esta idea de la máquina que muere y cómo debería de morir, cuáles son, ¿verdad? Como que si la máquina sufre, etcétera. Y entonces, bueno, como les digo, anteriormente habíamos hecho ya un par de acercamientos y uno particularmente que fue en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo acá en San José. Pues allá habíamos, bueno, Iván había hecho un texto, yo había hecho una pieza escultórica para la sala.
y ya habíamos empezado como a tirar algunas líneas de, ¿verdad? De ideas que están muy relacionadas con este texto que ahora Iván generó. Entonces, bueno, cuando Iván me llegó con el texto, yo lo que le propuse fue que, pues que a partir de este escrito que él había hecho y de lo que ya habíamos hablado anteriormente en los otros proyectos, que yo lo que quería era, pues, generar eso que, de lo que hablaba antes, Roberto, que es como esta rareza, ¿verdad? Tratar de generar esta rareza, que es muy interesante. Bueno, yo no vengo del psicoanálisis, ¿verdad? Yo no podría hablar desde ahí con propiedad, pero me resulta muy interesante cómo las decisiones que uno va tomando desde lo estético siempre están vinculadas de alguna manera a esta sensibilidad, y esta sensibilidad pues de repente es como eso, ¿verdad? Es como tratar de capturar la sensación más allá de las palabras que se utilicen, etc. Entonces, bueno, lo que yo le propuse a Iván fue generar precisamente una serie de errores. Este software que ustedes están viendo se llama ZBrush, es un software de modelado digital. Yo lo utilizo mucho pues para dar clases y para hacer algunas cuestiones relacionadas a mis proyectos. Y en este software uno empieza con una arcilla digital que también me parece como muy interesante, haciendo como referencia como, por ejemplo, a los mitos de creación, etcétera, ¿verdad? Que siempre es como esta masa arcillosa o este polvo, digamos, de donde inicia la cosa. Entonces, bueno, estos softwares empiezan así con una masa de arcilla, y esta arcilla, pues uno la va modelando hasta lograr precisamente como estas formas. Pero yo lo que le propuse a Iván precisamente fue entonces lo contrario, tomar elementos que ya estaban modelados, que ya yo había modelado o que estaban modelados dentro del software, que ya vienen algunos, pues listos, digamos, algunas cabezas o partes de cuerpos, etcétera. Y ya yo había venido experimentando un poco con los fallos que genera el mismo programa, que me parecen súper interesantes, ¿verdad? No tanto lo que hace el programa cuando está haciendo las cosas bien, sino qué pasa cuando uno sobrepasa los límites de dureza de pincel o otras, ¿verdad? Otras cosas que tiene el software, y cómo eso desintegra la malla poligonal, ¿verdad? Del modelo, y genera estas mutaciones, rupturas de la malla, mezclas, hibridaciones, etcétera, que me resultaban pues de repente muy acertadas, digamos, para poder trabajar con este proyecto. Y bueno, de mi parte fue como eso, ¿verdad? Básicamente fue como hacer una propuesta de cómo se veía la escena. Hicimos varias escenas, junto con Iván se montaron las escenas, y luego sin querer controlar mucho la cosa, pero siempre hay un control, por supuesto, ¿verdad? Siempre hay una mano que está moviendo ese pincel y está pasando sobre ciertas zonas, queriendo decir posiblemente ciertas cosas. Eh, entonces, con esta intención no intencionada, o no sé cómo llamarle, pues dejar que entonces que el software se comportara de la manera en la que se comporta cuando llega a sus límites extremos, ¿verdad? Y cuando esa malla más bien se rompe y ya está, pues sí, es un error, es un fallo, ¿verdad? Este, eso, me pareció muy interesante desde ahí. Bueno, eso fue lo que se hizo a grandes rasgos con esta parte digital. Ujú. Sí, muy bien. A partir de ahí entonces se comenzó a tejer, digamos, la relación imagen-texto, ¿no? Bueno, imagen, escultura 3D que Jonathan me hizo como propuesta, ¿verdad? Junto con ya de lo que sería como una dramaturgia, ¿no? Un guión, digámoslo así, ¿verdad? De lo que va a llegar a ser el audiovisual finalmente, ¿no? Em, y bueno, a partir de ciertas ideas son propias de la película de Cronenberg, ¿verdad? Que en algunas cosas debo decirlo, yo creo que Jonathan también está de acuerdo conmigo, ¿no? Como que hay algunas ideas con las que me parecen como sugerentes interesantes de la película, pero hay otras que no, ¿verdad? Entonces, como que lo que hicimos fue eso, como retomar algunas ideas que para uno habían sido como que lo interpelaron, ¿verdad? Como que le generaron, digamos, como más pregunta, más duda, más problema, ¿verdad? Para, digamos, comenzar a construir, ¿verdad? Este. Vamos a ver, lo que principalmente por lo menos me resonó como más que todo a mí, yo no soy Jonathan, ahora él comentará tal vez lo que le interesa más de la película, o bueno, dentro de los varios elementos, porque tampoco es que uno lo va a abarcar todo jamás. Lo principal era como este gran metarrelato, ¿no? De Occidente,
helénico, ¿no? Desde el neoplatonismo, las propuestas plotinianas, ¿verdad? Pitagóricas sobre el cuerpo, los ideales del cuerpo, ¿verdad? Que después, evidentemente, son retomados por la patrística, los padres de la iglesia, ¿no? En los orígenes del judeocristianismo, ¿verdad? Para plantear ciertas ideas neoplatónicas como que bien se había mencionado y que yo creo que la misma Elena también hizo mención, ¿verdad? Este, entonces, como, como también lo mencionaba Fernando, ¿verdad? Como que ya esto se viene hablando desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? La ciencia ficción lo viene hablando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero como que hasta ahora, hace un tiempo para acá, es como que caemos en cuenta de la importancia, digamos, de pensar esto como problema, ¿verdad? Frente a la inminencia, ¿no? Y la aceleración tan excesiva que hemos tenido recientemente con el tema de la inteligencia artificial, de los avances en ciencia y tecnología recientes, ¿verdad? En ingeniería robótica, en software y programas, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que la película se sitúa en un tiempo posterior, digamos, a esta hiperaceleración actual, digamos, que estamos viendo contemporáneamente, ¿verdad? Se sitúa en un mundo distópico, ¿verdad? En donde lo que estamos viendo son como las consecuencias, ¿verdad? Em, de toda esta hiperaceleración que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y esas consecuencias, una de las principales que me parecieron más interesantes y llamativas a mí es el tema de que la ciencia y la tecnología se habían encargado junto con la medicina em, de quitar el dolor, ¿no? De anular, digamos, el dolor, ¿sí? Eh, Y que de ahí viene, digamos, el tema de la cirugía, el tema del nuevo sexo, ¿verdad? El tema de la búsqueda, ¿verdad? De alternativas frente a algo que no habíamos comprendido, que es que el tema del placer o de la erótica, digamos, es indisoluble, ¿verdad? Del tema del dolor, del sufrimiento, ¿verdad? Del exceso, digámoslo así también, ¿verdad? Entonces, esa me pareció como una de las ideas más interesantes como para retomar, ¿verdad? Cómo se las tienen que agenciar, ¿verdad? Como figuras poshumanas, ¿verdad? Para reencontrarse, digamos, con el dolor, con el sufrimiento, digámoslo así. Y lo encuentran a través de la cirugía, ¿verdad? Y esta cuestión de los órganos y los órganos que además tienen que hacerle una inscripción, ¿verdad? No sé si ustedes lo recuerdan, una inscripción simbólica, ¿verdad? Donde los firman los órganos después del performance, ¿no? Esa cuestión de la inscripción de lo simbólico frente, digamos, a lo real del órgano me parece como sumamente interesante, de que más bien, y esta es una idea que ya yo quisiera compartirles rápidamente, ¿no? Sobre Sterlac. Vea, ya les digo el nombre del tipo Sterlac, que es este tipo que es uno de los pioneros, digamos, en performance sobre intervención de su cuerpo, ¿verdad? Como expansiones del cuerpo, ese tipo que se pone como implantes, digamos, cibernéticos, ¿no? Y es uno de los primeros y pioneros en este tema, ¿verdad? Me había encontrado un texto por ahí, ¿verdad? En donde él precisamente habla que uno de los elementos actuales, ¿verdad? Es que no estamos como lo plantea Deleuze, que decía él, ¿verdad? En el cuerpo sin órganos, sino más bien de órganos sin cuerpo, ¿ok? Que hay como una negación, digámoslo así, del cuerpo por estos mismos ideales, ¿verdad? Por este miedo, digamos, y terror hacia la muerte, ¿verdad? Que también es como un tema que está de la muerte a través de lo biológico, lo orgánico, ¿verdad? Y que de hecho es muy interesante porque vean cómo lo plantea. Voy a leer como un fragmento ahí de una idea que me parece central, por lo menos que fue central para mí, ¿no? Estos cuerpos, dice, no están adecuados, son vacíos, espasmódicos y ajenos a su propia voluntad. Vivimos en una era de exceso e indiferencia, de prótesis y sistemas operativos aumentados. Una era de órganos sin cuerpos, de órganos esperando cuerpos. Vean qué interesante, ¿no? Esta es la idea central, ¿no? De órganos esperando cuerpos, ¿sí? Los cadáveres pueden conservarse para siempre gracias a la plastinación, los cuerpos comatosos pueden vivir indefinidamente y los cuerpos suspendidos en criogénesis aguardan a una reanimación del futuro imaginado, ¿no? Esa gran promesa tecnocientífica de la inmortalidad, ¿no? De eso que Yuval Noah Harari también como que hacen como mención en el texto de Deux es máquina, ¿verdad? Dios es máquina, es una cosa así. Entonces, es como
como que esa crisis que vivimos como la actual es precisamente donde somos cuerpos, órganos, que estamos perdón, más bien somos carne, órganos, que estamos a la espera de un cuerpo por la negación, digamos, de la carne en lo actual, ¿no? O sea, como que estamos en suspenso, digámoslo así, ¿no? Esperando a que algo de ese discurso tecnocientífico venga como mesiánicamente, ¿no? A resolvernos el tema de la muerte, de lo orgánico, de lo físico, ¿verdad? De lo anatómico, ¿sí? Entonces, sí, me parece que la película en ese sentido como que hace una crítica importante, incisiva a toda esta, ¿verdad? Como hacia la necesidad de estos futuros seres humanos, ¿no? De intentar buscar, ¿verdad? Como alternativas frente al paso, digamos, avasallante de lo que son los avances en la ciencia y tecnología que podemos estar viviendo como hoy en día, ¿verdad? Em, entonces sí, ese fue un tema central, de ahí también caí mucho, ¿verdad? Y ya, dos ideas más, como para no acaparar demasiado la palabra. em, Caí, digamos, en Giordano Bruno, ¿verdad? Que siempre es una referencia como mía de lectura, de reflexión. Y Giordano Bruno precisamente, bueno, es quemado en la hoguera, para quien lo conocen, ¿verdad? ¿Verdad? Por la Inquisición, condenado por herejía, ¿verdad? Precisamente por hacer una crítica a esta noción, digamos, occidental, judio-cristiana, digamos, sobre los parámetros de lo que es Dios, lo que es el cuerpo, lo que es lo sagrado, digámoslo así, el espíritu, el alma, etcétera, ¿verdad? Giordano Bruno es el que llega a cuestionar con ideas como panteístas, ¿verdad? Un panteísmo como muy extraño y muy particular, ¿verdad? Y por eso, digamos, es como la decisión de comenzar con Giordano Bruno, ¿no? El segundo tema como importante por ahí también es el tema de los infortunios de la carne, ¿verdad? Que hace alusión y no porque estemos con la gente de Ediciones Justin, ¿verdad? Que hace relación directa, digamos, a el texto de Sade, del Marqués de Sade, ¿verdad? Que se llama Los Infortunios de la Virtud, ¿verdad? Que es el texto previo, digamos, cuando todavía él estaba encerrado, ¿verdad? Y después, Parece que Se nos fue otra se nos vez, fue, sí, caray. se pausó. Bueno, cuando sale, Ahí está. ahí está volviendo, ahí está volviendo. sí, ya, ¿me ¿Sí? escuchan? Se escucha de Ya. nuevo, sí. El glitch, Tenía que tecnológico presentárselo. ahí. Bueno, es que para ser congruentes tenía que sacar el glitch ahí. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon. Estaba hablando como de Sade en ese momento. Ujú. Quedamos Sí, justo en eso el sí. después, sí que. Ok. Eh, que es el correlato de Sade, donde precisamente con los infortunios de la carne, que es como ¿verdad? La relación o el guiño, digamos, a Sade, precisamente es porque Sade hace una crítica de todas esas virtudes en ese momento morales sobre el cuerpo, sobre la carne, ¿verdad? Que yo lo estoy retomando, digamos, como para hacer una crítica a las virtudes que supuestamente se dicen hoy en día que se nos venden sobre la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Que es prácticamente la que va a venir a resolvernos todo, ¿verdad? Y lo único que produce hasta el día de hoy, digamos, es puro malestar, sufrimiento, ¿no? Em, entonces sí, eras como los infortunios de la carne, tiene que ver como con esta crítica que hace Sade, digamos, a lo que se conoce como virtud en cada momento histórico, ¿verdad? En cada cultura, precisamente, ¿verdad? ¿Cuál es el lado oscuro de esas virtudes, ¿verdad? De lo que no se dice detrás de esas virtudes, en este caso serían como los infortunios de la carne, que van como en esta línea, ¿verdad? De estos ideales occidentales. Más o menos, sí, entre muchas cosas, porque hay otros como temas y recovecos, pero yo creo que mejor ya pues que se hagan como más comentarios, ¿no? Eh, no sé, se da la palabra a quien quiera intervenir, o no sé si tendrán alguna otra duda o consulta más concreta, o si querrán ver de nuevo el video, digamos, y retomar algunas ideas, eso es válido como es cortito también. Fernando, sí, adelante. No, lo único esto último, ¿no? Que no tengo una visión tan negativa de la tecnología, ni tampoco tengo un optimismo ingenuo, pero tampoco creo que la tecnología solo produzca sufrimiento, porque de hecho, en el campo de la medicina, solo para nombrar uno, bueno,
si no fuera por la tecnología, habría muchas cosas que no podrían ni curarse, ni aliviarse, ni... Entonces, digo, eso es lo único que no comparto, como ese pesimismo. Claro que también entiendo lo de, por el otro lado, hay una posición como muy ingenua, pero nada, eso. Sí, sí, es como como la crítica, digamos, como a esta ciencia y tecnología como aplicada como gran metarrelato, ¿no? Es como esa, ¿no? A esa idea, ¿verdad? Como, por ejemplo, que nos inunda hoy en día a nivel discursivo, ¿verdad? Por ejemplo, desde la universidad, todo lo que tenga que ser como STEAM y todo que tiene que tener la tecnología por medio, ¿verdad? Eh, eh, es como eso, ¿no? Es como el gran, por ejemplo, la gran ciencia, ¿verdad? Hoy en día, los grandes como capitales, ¿verdad? Que se aplican, digamos, al estudio científico, ¿verdad? Lo que se conoce como la gran ciencia, ¿sí? Eh, todo uno ve, digamos, que son como estas grandes corporaciones que están realmente utilizando, sin caer en un discurso paranoico, pero es una realidad, digamos, no lo digo yo, lo dicen, se puede, digamos, constatar, digamos, muy fácilmente, ¿verdad? Como todos estos gran capitales aplicados en ciencia y tecnología, ¿verdad? Están al servicio del discurso capitalista, ¿no? Y están al servicio no de necesariamente estos avances en pro de un bienestar, un bien común, ¿verdad? Estamos al borde de un colapso civilizatorio, ¿no? Que eso es otra cosa que estaba como ahí por medio, creo que en el tema de lo que escribió Roberto, ¿verdad? De esto que se dice como capitaloceno y que ahora Yussi Parica le llama antropoceno, ¿verdad? Como de la obscenidad de ese antropos que nos está llevando a una crisis civilizatoria, ¿verdad? Eh, sí, por supuesto que es en esa línea sin negar lo que se ha avanzado y lo que se ha obtenido, digamos, también gracias a la tecnología, ¿verdad? No, y que Eh, creo que hay otra opción también, que es la opción que toma Haraway, por ejemplo, cuando en Manifiesto Cyborg propone justamente una tercera opción, que es la de hacer un uso político y una apropiación política de los avances tecnológicos, ¿sí? Porque es imposible frenarlos o imposible. Entonces, más bien, más que asustarnos o quedar apocalípticos, sería como apropiarnos de eso y hacer un uso político de eso, ¿no? O sea que creo que hay una tercera opción también, ¿no? Eso es, ¿qué es lo que estamos haciendo acá, no? ¿Verdad? Exactamente, sí, Ujú, tal cual. ujú. No, y de Elena. hecho, sí, de hecho, siguiendo un poco lo que trae Fer de Haraway, me parece que también el texto de Manifiesto Cyborg también está inmerso en una discusión de la época que tiene que ver con los asuntos identitarios. Y yo creo que justamente mucho de cierta forma de apropiación de la tecnología permite también desarmar esta noción de unidad, ¿no? De identidad fija, ¿no? Porque justamente, pues, la tecnología, y que esa era otra pregunta a dónde iba, un comentario sobre, bueno, por un lado, si lo vemos del lado más retrógrada, si quieren, ¿no? En esta idea de pensar la tecnología como la salvadora del mundo, etcétera, etcétera, pues está ya desde hace años lo que Timothy Leary, por ejemplo, y varios hacían, que era congelar sus cabezas pensando que en algún momento iba a haber la tecnología para que las pudieran pegar a un cuerpo, ¿no? Y luego está toda esta dimensión también de lo performático que mencionabas hace rato, que realmente me deja pensando, porque la película de Cronenberg pasa por una de las protagonistas, la que está con él, ¿no? La que hace todas las operaciones, las cirugías, pasa justamente de la medicina al arte performático, ¿no? Lo cual me hizo pensar justo mucho si de alguna manera ese pasaje también relativizaba, digamos, la dimensión de verdad de la medicina, ¿no? Porque entonces ahora es un performance, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco lo que de pronto nos permite la tecnología y estas cuestiones. Y ya la última cosa es sobre lo que mencionaba hace rato Jonathan, que se me hizo muy interesante, ¿no? De pensar la dimensión, las máquinas, ya no como lo pensaba Turing, ¿no? En su idea de cómo distinguir máquinas de humanos a partir de los afectos, por ejemplo, ¿no? Que es retomado en la película de Blade Runner, ¿no? Sino esto que dices, ¿no? Del fallo, de si pueden sentir, de si pueden morir, ¿no? ¿Qué pasaría con la dimensión de la muerte en las máquinas? Y bueno, nada más era como para ver si podías decir algo más de eso, yo.
No sé si Jonathan se va a referir ahora mismo. Yo también tengo algún comentario para Jonathan, pero creo que mejor luego de... Sí, perdón, es que estaba anotando aquí algunas cosas que estoy Ujú. pensando ahorita. Este, vamos a ver. Bueno, antes de retomar esto que estabas diciendo, Elena, también quería como eh, hablar algunas cosas de lo que dijo Iván que me parecieron también como interesantes, que cuando hablabas, por ejemplo, como del canon, ¿verdad? Como este ideal de cuerpo, que también yo siento que fue algo como muy, que de alguna manera estaba presente ahí porque, vamos a ver, estos objetos digitales que utilizamos para poder hacer este videoarte, son objetos que vienen ya, como les decía, muchos de estos vienen ya prediseñados, ¿verdad? En este software. Y estos objetos vienen con cánones que son, pues, cánones que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo en lo occidental, ¿verdad? Y que tienen que ver entonces con esta imagen del cuerpo perfecto, etcétera. Y ahora que Iván lo mencionaba, que yo tal vez en ese momento no lo pensé tanto de repente, se me hace muy interesante precisamente el hecho de haberlos utilizado para, de alguna manera, corromperlos, destruirlos, ¿verdad? Deformarlos y ver en esa deformación, en ese corrupto, digamos, de ese cuerpo, pues más bien quizás lo más interesante, ¿verdad? Y no tanto como en lo que estaba bien. Eh, También me resultó como muy interesante de lo que dijo Iván, la parte del dolor, que bueno, yo un día de estos vi la película de vuelta porque necesitaba retomar, ¿verdad? Es una película que de repente es bastante densa, que tiene un montón de cosas que yo de repente no entiendo por qué de la elección, digamos, del director o de los encargados de la parte artística, de la elección de ciertas cosas, por ejemplo, las máquinas que se ven tan ingenuas, ¿verdad? Como estas máquinas que ya no son estos efectos a los que estamos acostumbrados ahorita, sino que son efectos como antiguos, ¿verdad? Que nos remiten más bien como a una tecnología como que no se entiende, que es como anacrónica, ¿verdad? No se entiende muy bien en qué momento estamos, si es el futuro, si es los 80s, ¿verdad? Un cine como de bajo presupuesto, es como extraño. Y bueno, la parte esta del dolor me resulta muy interesante en la película, el hecho de que sí, los humanos parece ser entonces que, sí, como que la raza humana en general está buscando un desapego, digamos, de todo esto que le causa dolor, pero también se siente un dolor que es más atmosférico, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que sufre la sociedad, ¿verdad? Que no es tanto entonces ya el dolor localizado en lo físico, sino que es más un dolor como de la sensación social, o no sé, o como ese desamparo, digamos. Este, y de repente, un día estos estaba leyendo también que ya están generando pieles para las máquinas para que sientan, porque claro, es súper importante que las máquinas sientan en ciertos escenarios para poder percibir cuando están en peligro y evitar, ¿verdad? Es lo mismo, para eso está el dolor en nosotros también como seres orgánicos, para saber cuándo estamos a punto de morir o cuándo estamos en situaciones de peligro. Entonces es como interesante pensar también que si en algún momento estas capacidades, digamos, se nos fueran quitadas, y también entonces estamos buscando dárselas a las máquinas. ¿Qué le vamos a dar a las máquinas de nosotros? ¿Qué vamos a tomar nosotros de las máquinas? ¿Y cómo va a ser ese momento entonces híbrido, extraño, ¿verdad? En medio, en donde parece ser que ya algunas de nuestras cosas van a pasar a ellos porque a nosotros ya no nos resultan atractivas o útiles o no sé cómo decirlo. Pero bueno, sí, me detona como ese montón de cosas, esta película. Elena, con respecto a lo que vos estabas diciendo, no me queda muy claro exactamente cómo, este, decías como esta parte de cuando le vamos a dar, o que si le diéramos a las máquinas esta capacidad de morir, ¿verdad? Sí, eso era Yo de lo que entendí que habías dicho eso. sí, ¿No sí, dijiste eso? Sí, sí, ok, ok. Sí, sí, bueno, como te decía, esto lo hemos trabajado también, lo he trabajado con Iván. sí. Hemos hecho estos robots que están en sala y que de alguna manera chillan, y ese chillido que es de los motores donde están contrayéndose, como que remiten, esos sonidos mecánicos remiten a esas sensaciones de dolor. Y están estos robots que están hechos de biopolímeros que están consumiéndose dentro del museo, ¿verdad? Están pudriéndose, sufren de alguna manera
por lo menos metafórica, en la medida en la que van perdiendo su energía y su capacidad de estar, ¿verdad? Y ya no están más. Y cuando yo pienso en estas cosas, pues de repente lo que más me genera curiosidad es precisamente la manera en la que hemos hecho que las máquinas mueran, ¿verdad? O nuestras creaciones, la manera en la que hemos hecho que nuestras creaciones mueran. En este momento estamos casi en un apocalipsis, aunque tampoco quiero caer, ¿verdad? En esa sensación de que ya no hay nada que hacer, pero sí estamos como en un momento apocalíptico en el que nos dimos cuenta que uno de los grandes problemas es precisamente la manera en la que hicimos que nuestras cosas o las cosas que hacemos mueren, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el plástico como un gran problema, que también es un problema del que se habla en la película, que es un material increíblemente complejo, bueno, que son muchos materiales, ¿verdad? Polímeros en general, que tienen capacidades increíbles, que nos han ayudado en un montón de cosas para poder avanzar como sociedad, pero de repente utilizamos estos materiales hipercomplejos para cosas tan absurdas como una pajilla o un tenedor que eventualmente, o sea, no va a ser utilizado más, va a ser utilizado solo unos minutos. Y el problema entonces ahí es, entonces, ¿cómo muere ese tenedor? ¿O cómo muere esa pajilla? ¿O cómo muere mi laptop una vez que ya no sirve y luego tengo que desecharla? Y lo curioso es que entonces parece ser que la solución que dimos a esto fue hacer la obsolescencia programada, ¿verdad? Que es pues esta estrategia que tiene que ver más, como decía Iván, con lo capital que con realmente las necesidades de la sociedad, ¿verdad? Es una herramienta que sirve más para poder seguir extrayendo, seguir consumiendo y no tanto para generar pues una idea de, no sé, de economía circular o otras ideas que se han planteado en ese sentido. Entonces, sí, precisamente cuando yo pienso en la muerte de la máquina, pienso en un problema de diseño, ¿verdad? Que está enfocado entonces a este consumo desbocado de la sociedad y no tanto a entender realmente cómo deberían morir las cosas y cómo deberían de reintegrarse, digamos, a los ciclos, ¿verdad? Que es lo que la biología, pues, de alguna manera o de muchas maneras pues nos cachetea constantemente, ¿verdad? Nos dice, esto se hace así, pero nosotros no sé por qué no hemos querido como estar en esa línea. Pero bueno, no sé si son muchas cosas No, revueltas. no, me parece súper interesante eso que dices, porque me parece que a mí digamos, pensar la tecnología y los robots y la inteligencia artificial, que es todo un tema, ¿no? Como por qué sería inteligencia, etcétera, etcétera. Me parece que es más una cuestión que pasa por un tipo de reflexividad. Me refiero a que como que se piensan y luego hay todas estas ideas de que las máquinas nos van a matar y un poco esas historias que circulan, ¿no? Que creo que no hacen más que reflejar algo que está en nosotros, digamos, por decirlo así, ¿no? Entonces las creaciones tecnológicas finalmente son reflejos, ¿no? Y creo que una de las grandes discusiones que creo que se aborda poco en el tema de inteligencia artificial es todos los problemas que estas inteligencias artificiales van a reproducir. Por ejemplo, la racialización, por ejemplo, ¿no? Toda una serie de cosas que ya son un problema de este lado, digamos, y que a la hora de generar estos sistemas o estas inteligencias van a repetirlas, pero ahora van a tener una serie de cosas que no estamos contemplando, me parece eso. O sea, creo que el tema de la reflexividad en las inteligencias artificiales, el tema del imaginario en las inteligencias artificiales es fundamental, ¿no? Sí. Entonces, otorgarles, o sea, pensar el problema de la muerte me parece fundamental, ¿no? Como dices, porque se suelen pensar siempre como utilitariamente, ¿no? Solamente con los fines utilitarios, además capitalistas, ni siquiera utilitarios en un sentido más amplio, sino solamente capitalistas. Y ese es el problema, me parece, ¿no? Verás que también tiene que ver con el hecho de que usualmente seamos consumidores de tecnologías y no tanto creadores de nuestras propias tecnologías, digamos así, mayoritariamente en el mundo de hoy, ¿no? O sea,
esa reflexividad ya viene configurada, digámoslo así, ¿verdad? Y somos usuarios eh, en su mayoría, digamos, pasivos, aunque haya una interactividad que es una falsa interactividad, ¿verdad? Somos como usuarios y consumidores, ¿verdad? Esa reflexividad ya viene configurada, ¿no? Ujú. Cómo construir nuestras propias tecnologías, cómo cambiar esa reflexividad es la clave. Sí, Elena, yo estoy de acuerdo. De hecho, con eso que decía Fernando hace un rato sobre las posibilidades de lo existente, ¿verdad? En relación al cuerpo, pero por supuesto, evidentemente también de lo existente en relación a las tecnologías, ¿verdad? O sea, cómo el arte, ¿verdad? Vendría como a funcionar, a crear, digamos, esas ficciones de pensar cómo muere una máquina, como, ¿verdad? Cómo, cuál es el proceso agónico, digamos, de una máquina, por ejemplo, con la obsolescencia programada, digamos, hoy en día, ¿verdad? Eso que decía Jonathan sobre, ¿verdad? Los procesos de desecho, ¿no? ¿Verdad? O con toda esta como McDonaldización del mundo, ¿verdad? De que las cosas son como fast food, ¿verdad? O como ese tipo de, ¿verdad? De dinámicas de consumo, desecho inmediato, ¿verdad? Sí, el tema de la reflexividad es clave, por eso es que, o sea, es lo que me pareció a mí de la película como lo más interesante, ¿verdad? Que es lo que permite, digamos, pensar, y la ciencia ficción es eso, ¿no? Esas posibilidades, digamos, en el caso de distópicos, ¿no? Futuros, digamos, eh, que podamos imaginar, ¿verdad? Como decía Mark Fisher, ¿verdad? Que es más, muchas veces es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿verdad? En ese texto, el realismo capitalista, creo que más bien abocarnos, hay otra vez el tema del internet, qué problema hoy, abocarnos a la tarea de pensar, digamos, ya no el fin del mundo, sino el fin, digamos, de cierta lógica en relación a la tecnología, en relación al consumo, en relación a, a, la, a la ciencia hoy en día, ¿verdad? Sí, sí me escucharon bien, sí, espero que Sí, sí, sí. sí, sí, te Sí, escuchamos. sí, sí. Y de nuevo, creo que se hace presente justo el tema, ¿no? Que qué problema el Internet, pero es el que también está, digamos, de alguna forma siendo plataforma para que podamos conversar. De hecho, Claro. me llama mucho la atención porque justo estamos como moviéndonos entre los, digamos, dos de los pequeños frases, digamos, que englobaban la invitación a esta actividad, que es lo neorgánico y lo inhabitable. Y justo me hace pensar y ver como todo este tema de qué tan habitables son las materialidades actuales. Materialidades me refiero a un término muy amplio, incluso del cuerpo, pero también del mundo. Cómo está constituido eso en lo que vivimos y que nos hace al mismo tiempo vivir, no sé si se quiere, digamos, funcionar. Y no parece casualidad precisamente de que esto se nos haga un tanto como apocalíptico, porque es difícil de imaginar, especialmente en un escenario de tanta aceleración, apocalíptico, distópico, qué sé yo. De hecho, hay algo, y esto que mencionaba también Jonathan de la película, como esos aparatos que se ven un poco hasta anticuados. Eh, yo la última vez que la vi, le puse atención a que creo que no hay ni una sola planta en toda la película, creo. Ah, Incluso me atrevería a decir que no hay ni un solo ser vivo más que humano en la película. Creo que hay una especie de esterilidad ahí muy pesada, digamos, de lo que sería ese futuro humano como ultra tecnológico, pero también un tanto clandestino, qué sé yo, como que se oscuro siente también, esa... ¿no? Sí, Está sí, en la sí, oscuridad, como en la penumbra, ¿no? Sí. como retorcido ahí, de hecho, como esa especie de, hasta la vestimenta es un poco como, no sé, modesta, por decirlo con alguna palabra. Y justo me hace pensar en toda esta parte de los materiales y bueno, Jonathan que ha venido trabajando con plásticos biodegradables. También, pues quería preguntarle si desde su trabajo es, justo como decía Fer, como también una apuesta política, esto, de los plásticos que se van pudriendo o de visualizar que la máquina puede sufrir también o de alguna forma también muere, qué sé yo, como que sí, en eso también hay un componente como de, no sé, alertar o visibilizar o cómo lo ven. Pues sí, yo creo que es como inevitable, ¿verdad? Siempre como que lo político está atravesando el pensamiento constantemente y más en un momento, bueno, me imagino que en todos los momentos a los que las personas les ha tocado vivir,
tendrán como esta urgencia política, pero creo que en este momento particular es como que es, por lo menos para mí, inevitable, ¿verdad? Y cuando yo empecé a trabajar con estos materiales, lo hice por una razón quizás un poco más ingenua, ¿verdad? Que fue pues yo estuve trabajando con polímeros, de hecho, le ayudaba a mi papá en un taller. Mi papá tenía una fábrica en la que trabajaba con plástico para hacer piezas. Y yo trabajé con él desde muy chico, ¿verdad? Y cuando entré a la universidad, pues era como una gran novedad lo que yo sabía hacer, porque en la universidad todavía no se trabajaba tanto con este tipo de cosas, ¿verdad? Era como más una cuestión, una academia como un poco más, no sé, tradicional en ese sentido material. Entonces, pues esa fue la gracia, digamos, de mi trabajo de quinto año. Trabajé mucho con anatomías, trabajé con anatomías animales y con plástico de desecho, ¿verdad? En ese momento no tenía esta, o por lo menos creo que no era tan consciente de esta connotación política, pero el hecho de decidir abandonar esta línea de trabajo y querer aproximarme a lo otro, creo que fue más bien como una cuestión pues como de salud en primer lugar. Sentí que ya había contaminado mucho mi cuerpo durante muchos años trabajando constantemente con estos materiales y quise buscar una alternativa. Me encantan como las posibilidades, digamos, visuales, táctiles, etcétera, que tienen los polímeros en general. Y el cambio fue más por ahí, ¿verdad? Como que traté de generarme una alternativa un poco más saludable, por decirlo así. Por supuesto que cuando empecé a investigar en lo que se estaba haciendo, cuáles eran las líneas conceptuales que se abordaban con los trabajos artísticos que tenían que ver con biopolímeros, pues sí, me fui dando cuenta de que la gran potencia, digamos, que podía tener este tipo de trabajos iba por ahí y de repente incluso me di cuenta de que mi vida en general estaba dando un cambio para tratar de darle coherencia a lo que estaba haciendo en mi trabajo artístico con mi diario vivir, ¿verdad? La manera en la que me enfrento a los materiales y la manera en la que los consumo. Y sí, como te digo, de repente es como que la parte política está inevitablemente presente. eh, y en el último trabajo, que es este de Máquinas Salvajes, no sé si lo conocen, pero después les puedo pasar el link si les interesa verlo, ya es como una parte fundamental, digamos, del discurso poético, eh, ver también a esta máquina como un referente de quizás lo moderno o de la idea de modernidad, ¿verdad? Y cómo esta modernidad de alguna manera se pudre, se mezcla, como decía Donna Haraway, se mezcla con el compost, ¿verdad? Se hace compost con todas las cosas, ¿verdad? Y de repente vuelve a esta idea quizás romántica, no sé, pues de tener un equilibrio. Me parece interesante también que no, en esta propuesta comparto algo con todas las personas que están investigando sobre esta línea, porque no es solo algo poético, sino que también es una cosa aplicable, ¿verdad? Y esto me parece como muy potente, porque definitivamente lo que yo he venido investigando y lo que otras personas han venido investigando, en el momento en que ya tiene una aplicabilidad, digamos, en el uso del mundo que no sea el arte, eh, pues ya toma otro, ¿verdad? Como otro cuerpo, no sé, eso es otra cosa. Y sí, creo que las personas que estamos trabajando en estas líneas estamos dando luz también a cuestiones relacionadas, por ejemplo, con trabajar con materiales locales, ¿verdad? Es una de las líneas que se trabaja mucho. ¿Qué es lo que tengo a mi disposición? ¿Cómo podría utilizarlo sin desgastarlo? Eh, ¿Qué se está desechando y qué podría aprovechar, digamos, de esos desechos, tanto orgánicos como inorgánicos, y etcétera, ¿verdad? Entonces también se generan ideas de comunidad, de trabajo que no es industrial, sino que más bien es como una producción más local, más centrada en las necesidades específicas, y bueno, hay una serie de cosas ahí que definitivamente están ahí inevitablemente. Bueno. No, claro, muy interesante y además eso, potente y pues pertinente, ¿no? Y que decía como da alguna luz. Yo tal vez, no sé si es porque además está haciendo ya de noche, pero eh, un punto tal vez un tanto más oscuro, tal vez, y algo que ahora que estamos hablando tanto de estas
puntos de encuentro entre lo orgánico o la máquina, la carne, etcétera. Desde hace algún tiempo vengo viendo bastante también y escuchando bastante en la consulta, algo así como una especie de sufrimiento maquínico. Creo que esto también lo he hablado antes en un espacio con el equipo de adicciones, mm, que es, sí, como toda esta parte de, bueno, no sé, por ponerlo muy en sencillo, como se me estropea el teléfono y siento que no puedo hablar, que estoy como realmente mudo o efectivamente desconectado del mundo, etcétera, o cierto tipo de extensiones o como la parte de la prótesis y demás, pero esa parte quizás es más evidente, pero algo que vengo viendo bastante más es más bien casi que una envidia a la máquina. ¿Por qué no puedo ser como la máquina? Y bueno, tiene un componente bastante fuerte de esto, quizá como de lo que ya hemos hablado hoy, de la eternización o de una vida mucho más larga de lo que un cuerpo humano usualmente vive, pero más que todo en un escenario capitalista de ¿por qué no soy una máquina? ¿Por qué mis ojos se cansan? ¿Cómo es que no aguanto? ¿Por qué si incluso, y se ve en el lenguaje incluso muy cotidiano de se me está acabando la batería personal, digamos, o social, o bueno, una serie de cosas que no son casualidad, me parece, y que realmente nos plantean como en una especie de posición deficitaria hacia hacia la máquina. Y que, bueno, tampoco me parece que sea casualidad que haya tanto a propósito de mm, cierta parte de los cyborg, quizás especialmente en el cine, de que sean partes adheridas al cuerpo, como para ir hacia una supuesta mejora. eh, como esa idea de por qué no podemos rendir tanto, por qué no podemos producir así. Y es casi como una incorporación, quizá muy literalmente, una incorporación de la revolución industrial que se está viviendo, me parece. Y más con el coaching, ¿no? Y la psicología positiva diciéndole, ¿verdad? Rinda, 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 ¿verdad? Mentalidad de tiburón, el pobre es pobre porque quiere, ¿verdad? Eh, toda esta lógica, ¿verdad? Que es como del rendimiento, ¿verdad? O sea, de cuando no se cumplen esos ideales, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa después de esa euforia, ¿verdad? No sé si ustedes han visto, de fijo, sí, ¿no? Yo creo que no nos salvamos hoy en día de no haber visto una charla, bueno, tal vez una charla, no, por lo menos una intervención, un video o algo sobre estos famosos coaches, ¿verdad? Es como un subidón de cocaína, ¿no? Es una cosa como eufórica, ¿verdad? Claro, después de esa euforia, ¿qué es lo que pasa, ¿verdad? Cuando ya nos venimos abajo, ¿verdad? Si vieras que yo quiero hacer mención también ahí rápidamente a eso mismo de las máquinas como anacrónicas que decía Jonathan en la película, que es muy interesante y es un elemento que sí, que como que contrasta mucho. Creo que también es como con una vuelta que yo por lo menos he logrado como observar en relación a como una vuelta, digamos, eh, hacia cierto primitivismo, digámoslo así, o cierta, bueno, a las mal llamadas culturas primitivas, ¿verdad? Muy mal llamadas culturas primitivas, ¿verdad? Que es una vuelta como a pueblos originarios, a modos y lógicas, digamos, de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo, los ecosistemas, ¿verdad? Eh, que son de los pueblos originarios, ¿no? De hecho, he visto mucho texto que se ha estado escribiendo y publicando sobre estos temas como el chamanismo y robótica o cibernética, ¿verdad? Y cómo pensar, digamos, a través de otras culturas, una vuelta hacia esas otras culturas históricamente eh, vilipendiadas, ¿no? Como una vuelta hacia como buscar algo, alguna respuesta o alguna, ¿verdad? Nueva posibilidad de repensarnos como civilización occidental, ¿no? Creo que también como, bueno, no sé si será directamente Cronenberg que aluda a eso, pero por lo menos yo lo relaciono con esto, ¿no? Em, que es como eso, como algo eh, más propio, digamos, de lo que uno podría imaginarse o lo que se podría estudiar en otras culturas, ¿no?
Eh, listo. Bueno, no sé, ahí tiro la pelota al aire. Gracias, Iván. Justo nada más estaba compartiendo en el chat el sitio web de Jonathan, eh, para que puedan ver lo de Máquinas Salvajes. No sé si existe otro más, tal vez particular, sobre esa intervención. Se Sí, pueden creo que guindar ahí en el chat. más bien te voy a pasar otro porque ese es mi sitio web abandonado. Ya ves que Ah, no sé si a ustedes les pasa, pero a los artistas nos pasa mucho que tenemos un sitio web y ya después no lo volvemos a ver y hacemos otro. Y ese es uno de los viejos. Te voy a pasar otro y te lo mando ahí por el chat. ok. La caducidad también de los sitios web. Yo creo que no lo hemos dicho, pero obviamente que está abierta la discusión a toda la gente, ¿no? Que quiera. Karina. Y Marina, creo que está silenciada todavía. La que va a participar es Catalina Piña, que yo estoy aquí con ella en su casa, ¿ok? Claro. Entonces, la que habla es Catalina. Órale. Buenas tardes. Yo nada más quisiera compartir algunos aspectos que me hizo sentir esta película. Creo que bueno, es muy provocativo Cronenberg en esta película. Me da la impresión que de veras nos pone el dedo en la llaga. Estamos ya a unos niveles de veras de tecnología que nos quedamos pasmados. Basta ver los trenes más modernos en el Japón, qué sé yo, y bueno, de la inteligencia artificial, ahora la robótica, el famoso Leonardo da Vinci, que se llama, da Vinci, ¿no? Que se llama este robot que ya lo tenemos en México y que te opera, bueno, pero increíble, sales y ya finalmente ni siquiera necesitas convalecencia. Te quitan el tumor más espantoso, te quitan y en un tristras, ni una gota de sangre se puede decir. Bueno, no, es una cosa pasmosa, ¿no? Entonces, qué barbaridad, la tecnología nos tiene impresionados. Y por otra parte, la paradoja, ¿no? Vemos en el periódico que se suicidó el niño de 12 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le quitaron un juguete o algo así, o sea, una cosa exagerada de que qué pasa desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de nuestra maduración, para de veras enfrentar las cosas difíciles o para, por ejemplo, poder vincularnos con nuestros hijos o poder establecer relaciones mejor cimentadas con nuestra pareja. No, porque entonces ahora pues yo me meto, ¿no? No sé, un carrujo de no sé qué y me hago adicto porque no soporto tanta frustración, no soporto que en un momento dado me hayan corrido de mi trabajo, no soporto el divorcio, no soporto, o sea, no puedo resolver esas cosas elementales, ¿no? Que tienen que ver con el día a día y que tienen que ver cómo se fortalece una sociedad, ¿no? Que no nada más exactamente con la ciencia, sino a partir de que yo como persona, en cuanto a mis principios, mis valores y en cuanto a la capacidad, la tolerancia que yo tenga, la frustración, etcétera, pues no, de eso no, creo que eso no se habla en estos tiempos, ¿no? Pero ¿qué tal? Platíquenme precisamente de lo que acaban de hacer ahora en el último crucero con la inteligencia artificial y estos carros eléctricos y estos carros acá. Entonces, eso es lo que a mí me deja esta película, esta provocación de Cronenberg. Muchas gracias también. Y bueno, algo que creo que también ha estado presente en el día de hoy, ¿no? Como sí, la tecnología y sus avances, pero ¿para quién? Incluso Además, para cuántos, ¿no? Como quién va a tener y para acceso a determinados... sí, Ujú, mm, para la gente que tiene el poder en un momento dado, el poder económico, el poder tecnológico, el poder político, sí, efectivamente.
También ese es otro aspecto importante. Ujú. Sí, porque como que no es malo, ¿no? Pero finalmente, efectivamente, esa es una pregunta muy buena. ¿Para quién? ¿O quién se sirve de ello? Ujú. Pues ahí están las preguntas en el aire. Gracias, Catalina. Excelente, excelente. Ay, no me veo nada, estamos en la Es que no sombra. se ve nada. Pero Bueno, no sé si hay alguna otra comentario, resonancia, intervención del videoarte, la película. Yo lo que pensaba es que es curioso, ¿no? Porque cuando pasa esto como de generarnos como el temor, ¿no? Respecto a los avances tecnológicos y demás, y a la pérdida de algo como de lo humano que en realidad me parece que a esta altura está más que claro que es bastante más un problema que otra cosa. En general lo que nos devuelve la tecnología como especularmente son cosas, justamente son cosas humanas, ¿no? Lo que me pregunto es si en realidad no estaremos no pudiendo ver otros aspectos que sí podríamos aprender de una lógica no humana en la tecnología inclusive, bueno, en el mundo animal no humano claramente, pero si no será que hay otros aspectos posibles, otras lógicas posibles en las que funcionan también las máquinas, de las que no estamos pudiendo aprender porque nos estamos reflejando así como muy narcisísticamente, ¿no? O las estamos utilizando como una especie de nueva esclavitud, ¿no? A las máquinas. Más que pensar en cooperaciones más beneficiosas, pero a partir de reconocerles la potencia a esos otros seres, ¿no? Y bueno, creo que perdón, sí, perdón. Ya está. sí ha estado como, no sé, ¿va a participar Catalina o...? No, nada más estaba Ujú. confirmando lo que él está diciendo, Ok. efectivamente, ¿no? Y entonces se van quedando precisamente todos estos aspectos tecnológicos para el uso precisamente de grupos de poder, ¿no? Y entonces ahí es cuando vienen pues más todavía la desnivelación, ¿no? En clases sociales, etcétera. Sí, claro, y esa dificultad pues de realmente no solo percibir, creo que, sino también valorar lo que va más allá de lo humano. Si hemos estado pues inmersos en el mundo, no sé, vegetal, animal, y ha costado tanto salir de ese antropocentrismo para realmente aprender y horizontalizar las relaciones. Ujú. Mm, Creo que la dimensión de la máquina como un objeto activo, la verdad me quedo bastante corto de palabras como para expresarlo, pero como sí, Ujú. también objetos de agencia o de los cuales Sí. no solo ver en espejos, sino que pueden decirnos algo, podría ser Nada más incluso quiero hacer otra. bastante difícil de, como de ubicar. Y en esto, y también creo que un extraño cruce entre no sé, lo tecnológico, la carne y demás, e incluso la ciencia ficción o lo ficcionado, justo Frankenstein, ¿no? Como esa invención, esa carne, esa tecnología vuelta a un humano nuevamente, un ser, algo viviente. Creo que también es un elemento por ahí. Levantó la mano, sí, Marina Catalina. Sí, ahora sí yo. Ahí va, sí. Ajá. Ahora sí yo, Marina. Ok. No, nada más lo que quería decir, porque hace un momento alguien decía que a lo mejor esto hacía que regresáramos a una cuestión, por decirlo así, de lo natural, pero yo también digo que toda esta cuestión de la tecnología, sobre todo por los lugares donde he andado últimamente,
parece que hay otra vez un retorno a la cuestión de la psiquiatría, a la cuestión de la medicación para cualquier síntoma, depresión, trastorno bipolar, etcétera, etcétera, donde ya no se escucha otra vez al paciente, ¿no? Porque, bueno, finalmente, pues hay muy buenos fármacos y ya ni siquiera hay a mí me llamó mucho la atención ahora por donde anduve que como que no se oye nada de psicoanálisis, sino lo cotidiano es la psiquiatría y nada más. Digo, nada más quería hacer ese comentario. Muchas gracias. Sí, claro, como ese componente, de nuevo, como químico, de nuevo, ¿no? Como ciertas sustancias, ciertas materialidades a través de nuestro sistema sanguíneo y demás. A propósito de esto, les recomendaría mucho una serie, se llama Maniac, que creo que da varios puntos por ahí al respecto de esa hiper psicofarmacologización de lo cotidiano. Muchas gracias, Marina. Iván. Sí. Pienso, ¿verdad? Bueno, haciendo eco de lo que Fernando menciona, ¿verdad? En estos niños como prodigios, como hackers, ¿verdad? Y que uno ve que tienen como una relación, digamos, con la tecnología, ¿verdad? Con la cibernética, como de sumamente compleja, ¿no? Como unas nociones, ¿verdad? Que muy difícilmente nosotras comprendemos, ¿verdad? Pienso, digamos, en estos niños hackers o prodigios, ¿verdad? Que no hace mucho vi como un grupo como de adolescentes eh, que hackearon como la página de Samsung en Inglaterra, ¿verdad? Eh, por- hicieron como, ¿verdad? Como jugando, digamos, y divirtiéndose, ¿verdad? Después terminaron como tomando como los elementos como el dispositivo, el nuevo dispositivo, el nuevo celular, digamos, que iba a sacar Samsung. Y bueno, fue como todo obviamente un gran problema, digamos, porque los terminaron persiguiendo y bueno, y no le di seguimiento como a la noticia, pero bueno, hasta ahí como que llegué, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la relación o la pedagogía que tenemos, ¿verdad? En nuestras culturas, en nuestra cultura, en nuestros países sobre la tecnología, ¿verdad? ¿Cuál es la pedagogía que tenemos? O sea, ¿cómo crecemos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que se nos inculca primordialmente? ¿Verdad? Pues las pantallas como desde las redes sociales o ese consumo indiscriminado, ¿verdad? De redes sociales, ¿verdad? No sé, la tecnología la utilizamos, ¿verdad? Hemos visto, ¿no? Cómo, no sé, utilizamos la inteligencia artificial para cosas como que realmente como, ¿verdad? Como muy absurdas en general, ¿verdad? O sea, y tiene que ver mucho con la formación o eso como que hemos tenido en relación a la tecnología, ¿verdad? O sea, yo pienso como en eso, ¿verdad? Cómo nos han enseñado a relacionarnos con la tecnología, ¿verdad? Eso que mencionaba hace un rato sobre el tema de que somos consumidores de tecnologías, ¿verdad? Yo me acuerdo que, que en la escuela yo había llevado como un programa pionero sobre robótica, ¿verdad? Que era con Legos, ¿verdad? Y uno programaba y yo me acuerdo que yo de ahí agarraba cualquier tipo de aparato y lo desarmaba, intentaba yo jugando, digamos, cómo reconfigurarlo cuando se dañaba o no, digamos, y ensamblar un dispositivo con otro dispositivo, lo hacía con los controles de videojuegos, con aparatos, no sé, como un Discman, digamos, ¿verdad? Después de ya la vida tomó otro rumbo y no seguí por el tema, digamos, de la tecnología, pero yo qué hubiera sido, digamos, de eso si toda esa estimulación, ¿verdad? Hubiera venido del lado de pensar la tecnología de un lugar distinto, ¿verdad? De cómo aproximarnos a todo ¿verdad? A todo este mundo eh, fuera de lo que habitualmente hacemos hoy en día, ¿verdad? No sé, es una gran pregunta sobre el tema de la crianza, ¿verdad? Pienso yo. Eh, bueno, Fernando es el que levantó la mano. ¿No? Pensaba que tendríamos que aprender de esos niños que nos enseñen, pero ya que estamos a hackear a todo el capitalismo, no solo a Samsung, ¿no? ¿No?
porque por un lado, sí, nos quejamos mucho del capitalismo, pero también lo cuidamos y lo preservamos cuando alguien lo ataca, ¿no? Creo que Está Elena está muteada, Elena, yo muteada. creo. Mm, Sí. Perdón, es que estaba silenciada y se me ocurrió algo. ¿Puedo decir algo? Por supuesto, adelante. No, es de que decía que en defensa del hacker, para hacer para no olvidar que los hackers finalmente eran estos hippies, ¿no? Que sí tenían este sueño de que la tecnología iba a hacer del mundo algo mejor, porque iba a ser comunitario, ¿no? La información iba a circular, que es un poco el sueño de Internet en realidad, ¿no? Internet planteado como ese universo de comunidad donde nos compartiríamos conocimiento, ¿no? Y lamentablemente, pues eso duró poco, ¿no? Aunque todavía hay de eso, ¿no? Pues sí existe todavía en muchas comunidades y cosas a las que podemos acceder y que no tienen ningún costo ni nada. El tema es que pues hay estos grandes empresarios que ya vieron que pues esto es un gran negocio, ¿no? Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Iván, y creo que la figura del hacker es fundamental para rescatarla, no como un delincuente en el sentido de que se roba dinero, ¿no? Que los hay, y que tampoco me parece mal porque estos capitalistas en realidad son grandes ladrones, ¿no? Pero que tiene esta otra dimensión de compartir conocimiento, de hacer comunidad, ¿no? Basta con ver la historia de YouTube, ¿no? Para ver cómo se pasó de una cuestión como supuestamente abierta de compartir a una cuestión paga, de cuestión muy exclusiva de suscripción y toda la parte, pues, de comercial también, ahora publicitaria. Es como bastante evidente también por ahí. Jonathan. No, súper corto nada más. Ayer estaba precisamente viendo un documental en Netflix que hablaba sobre los inicios de esta red de hackers que se llama, ay, ¿cómo se llama? Anonymous, que yo no tenía ni idea de cuál era su historia, ¿verdad? De dónde nace, etcétera. Y me resultó súper interesante ver pues que esto, yo creí que era como algo mucho más organizado, mucho más pensado, pero en realidad surgió como casi que como una travesura extraña o una cosa súper deforme que eventualmente fue tomando como esta connotación política. Y bueno, les voy a dejar. Tu Se muteó, micrófono. se muteó, Jonathan, está muteado. No es el link del documental, pero es el link para que vean cuál es la serie a la que me refiero y tal vez les interesaría verla. Estaba interesante. Ahora era yo el muteado. Claro, todos estos figuras de hacker o como decía antes Iván, de esta disección de la máquina, ¿no? De pronto sonaba como un pequeño anatomista y cuando mencionaba antes Catalina lo del Da Vinci, pues curioso nombre, ¿no? Para dárselo a una máquina, precisamente. Esta parte de la genialidad y de todo el escrutinio también que realizó a nivel, pues, orgánico, ahora pues se nos devuelve como una máquina que opera, que salva vidas. mm, O un médico también, no sé, una extensión o prótesis, o no sé, Ahora, quizá en algún- perdón. no, solo que quizá en algún momento hasta podría ser que llegue a operar de manera automática, ¿no? Con Mm. sensores y demás. Era eso. Pienso también que falta de imaginación política que tenemos, ¿no? De llamarle Da Vinci justamente como símbolo máximo del humanismo, ¿no? A algo que está bastante por fuera de lo humano, ¿no? O sea, como no podemos largar esa pretensión de la preponderancia humana, incluso en aquello que nos excede, ¿no? Y lo otro que pensaba es que en realidad el gran hacker es el capitalismo, que hackea toda otra expectativa de cualquier otra cosa, ¿no? Que no sea el propio capitalismo, ¿no? Quizá hasta un comportamiento virulento, ¿no? De hecho, lo que sucede con los hackers, ¿verdad? Cuando logran localizarlos, en vez de cerrarlos,
los incorporan como al sistema, ¿no? Para que funcionen a favor de ellos, ¿verdad? Sí. Claro. Yo creo que ese texto de Mark Fisher, que bueno, ahora casualmente está como muy de moda, ¿verdad? El realismo capitalista, es como una respuesta a esa, ¿verdad? Como imposibilidad de poder imaginarizar, digamos, otras cosas, hasta ponerle nombre a una máquina, ¿no? ¿Verdad? O sea, Da Vinci, ¿verdad? Exacto. Como que el realismo capitalista es un gran obstáculo, ¿verdad? Que se nos impone ahí y que imposibilita, y precisamente ese es el tema, ¿no? Nos vuelve nostálgicos, dice Mark Fisher, ¿verdad? En creernos en un pasado, que un pasado mejor, idílico, qué sé yo, ¿verdad? Pero no nos imposibilita el futuro, ¿no? O sea, la futurabilidad, dice Franco Bifo Berardi, ¿verdad? En un texto ahí sobre esto. Y también quería hacer otra recomendación bibliográfica, que es el texto del filósofo, creo que es francés, se llama Eric Sadin o Sadan, que se llama La siliconvaleización del mundo. Que trabaja mucho todo esto que estamos mencionando de cuando la ciencia y la tecnología es tomada por esta lógica de Silicon Valley, que de hecho del Valle del Silicio, eso se hace mencionado en el videoarte, no sé si lo notaron por ahí, ¿verdad? Como que se hacía mención como a estos salvadores, ¿verdad? De las grandes corporaciones, como el tridente de Mark Zuckerberg, de Elon Musk y ¿cuál es el otro? Que son como los grandes como... Ah, bueno, y el de Apple, ¿verdad? Que se me va el nombre. Son como los grandes, ¿verdad? Referentes del mundo actual en ciencia y tecnología, pero bueno, ¿qué pasaría si nos salimos de esa lógica de Silicon Valley? Es lo que estaríamos pensando ahora, ¿verdad? Bueno, O no, ¿qué dice lo de la siliconvalización del mundo y la McDonaldización? Y bueno, antes que estamos usando términos como hacker o glitch, etcétera. Escuchándonos también, es bastante estadounidense el asunto. Yo creo que es parte de esa, como de una de esas potencias capitalistas, pero también en nuestro propio lenguaje, quizás importante y también como tanto acto político, pensar en nuestras propias palabras para nombrar las cosas, ¿cierto? Porque también hay toda una presencia o insistencia de términos, la verdad, venidos, sí, o acuñados desde cierta ajenidad y que pasan y se repiten y pronto de nuevo también se expanden y forman parte bastante constitutiva de nuestra cotidianidad. De nuevo, no por una crítica de que, demasiado anglicismo y ya está, sino porque también tiene un costado, evidentemente, político, toda esta parte tan predominante, digámoslo así, en el lenguaje, nuestro léxico común. ¿Puedo contar algo gracioso? Por supuesto. Estaba con alguien en análisis y es alguien que tiene un reloj de estos inteligentes bueno, que hablan, ¿no? Que le recuerdan cosas y demás, y se había olvidado de, de desactivarlo, y en el medio de una sesión dice algo de la madre y se activa el reloj y le dice, ¿y por qué dice usted eso de su madre? ¿O qué quiere decir con eso de su madre? ¿No? Este, bueno, fue bastante como la sensación bastante surrealista, porque no sabía de dónde venía esa voz, pero yo me quedé pensando, más allá de que fue muy disruptivo y bueno, pensé qué cooperación interesante, porque en realidad la intervención produjo sus efectos, ¿no? No sé si quién estaba ahí ocupando la función analítica, lo digo un poco en chiste, pero también como, bueno, no sé. Claro, que a veces esa mediación también puede ser interesantísima o hasta, no sé, como confirmativa de ciertas cosas. En algún momento alguien también por mensaje de texto escribía algo y dice, uy, no, perdón, fue el autocorrector. Y lo volvió a escribir y lo volvió a escribir. Fue de nuevo autocorregido, digamos, y como que dice, no, esta vez sí no fue el autocorrector. Como que o que sucede en una serie de fenómenos y bueno, ahora yo que tengo algún tiempo ya de trabajar bastante desde lo virtual, hay fenómenos interesantísimos que creo que también merecerían hasta un espacio de pensar lo que trajo la pandemia y que algo se preserva o se transforma o se rarifica quizá del dispositivo analítico a través o acompañado o con diferentes artículos tecnológicos, ¿no? Es como
toda una dimensión bastante nueva. Yo mismo era de los más escépticos al respecto y bueno, es uno de los puntos donde más puedo, eh, sí, digamos, testimoniar de que sí, lo tecnológico también toca bastante la carne, definitivamente. Pues bueno, no sé, algunos comentarios más. Si no, creo que, no sé, si les parece, podríamos cerrar como empezamos, viendo de nuevo el videoarte y haciendo ahí cierta circularidad, cierto circuito. Ya no corto, solo Bueno. cortometraje. Ok, voy a compartir. Για όλους εκείνους που αρνούνται τη ζωή και μισούν τα όνειρα της σάρκας, ή για όλους εκείνους τους οποίους εκπροσωπούμε την επιτίδευση. Δεν υπάρχει μεταφυσική ανταμοιβή για όσους έχουν αιμονή με την αρχαίγονη αιωνιότητα της ουσίας που πιστεύουν ότι κατανοούν, αλλά που είναι πάντα κρυμμένοι. Попытка решить неопределенную и случайную экологическую биологию технобиологически, по сути, означает признание невыносимых ограничений, с которыми невозможно справиться. Научно-технические обещания и прибыли корпораций приводят к унижению и оскорблению коллективной мудрости наших предков и наших эмпирических знаний о новом теле. 让我们记住，大自然是弯曲的，喜欢隐藏。正如赫拉克利特在大河岸边那句有力的咒语所说的那样，快乐的未来，他们的嘴巴和分泌物，都隐藏在仍然喋喋不休地谈论新柏拉图理想的吃尾巴话语的审视目光之外。他们仍然像孩子一样哀叹他们享有特权的希腊过去的怀旧念头。 Pero la potencia del pathos es desconcertante. Tenemos que hablar de una pastoral de la carne. La salvación se vuelve el horror de algoritmos antropotécnicos que solo reproducen imperfección y avaricia. La salvación glorifica las fantasías eclesiásticas, nobles y burguesas. La salvación corrompida es el gran impedimento de Occidente. La nueva carne se libra de los depravados salvadores del Valle del Silicio. Jede Genealogie ist grau und der Engel der Geschichte wendet sein Gesicht der Vergangenheit zu, über den Ruinen einbalsamierter Körper in Winterschlaf, die auf den technisch-wissenschaftlichen messianischen Moment warten. Anatomie, Katastrophe, Sturm und Fortschritt. A new erotics of the flesh rises up from the old scientia sexualis, becoming aberration, abjection, and obscenity, becoming pathos. The new aphrodisias or aesthetic voluptuousness of the flesh come from a becoming against nature, a morbid becoming, degenerative defects that renounce life and the preservation of the species. A venereal biology that transgresses the portrait of the West. Être fait chair est une lettre faite chair, qui dans sa fragilité viscérale se reconquiert comme sempre dolent, sa mort volontaire est un acte biologique involutif qui nous donne la sérénité du retour à nos origines. La nouvelle scolastique de la jouissance mystique sans Dieu et sans paradis. La consommation de l'avènement souhaité de l'amour. Face à l'indifférence cosmique, rappelons-nous l'adage lapidaire qui dit: l'anatomie,
le destin. Pues bien, muchísimas gracias por su presencia y participación en este espacio y especialmente a Iván y Jonathan por brindarnos esta pieza tan potente. Que estén muy bien y bueno, muy buenas noches. Muchas Gracias, gracias, hasta Jonathan, luego. Iván. Gracias, Muy bien. saludos. Hasta Hasta pronto. luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.